A ver, pensemos en esto por un momento. ¿De dónde viene todo? ¿Nuestro universo es producto de un caos violento o de un plan inteligente, de un orden? Es una pregunta que la humanidad se ha hecho por milenios. Y hoy vamos a ver cómo una sola palabrita, una idea de la antigua Grecia, dio una respuesta que lo cambió todo. Y esa palabra es logos. Y miren, aquí tenemos el choque de dos mundos, ¿no? Por un lado, Goethe nos dice, en el principio era la acción. ¡Pum! Fuerza, caos, movimiento. Pero por otro, el Evangelio de Juan dice, en el principio era la palabra, el logos. O sea, razón, inteligencia. Entonces, ¿qué fue primero, el golpe o la idea? Ese es justo el dilema que vamos a explorar. Ok, para que entendamos de verdad lo revolucionaria que fue la idea del logos, tenemos que hacer un viaje en el tiempo. Vámonos al antiguo cercano Oriente. Y les adelanto algo, en ese mundo el universo no nació de una canción de cuna, nació de una guerra campal entre dioses. Si uno mira los mitos de creación de lugares como Egipto o Mesopotamia, se da cuenta de que casi todos siguen un guión parecido. A ver, ¿cómo empieza todo? Pues con un caos de agua, un mar primordial oscuro. De ahí, ¡sorpresa!, nacen dioses. ¿Y qué hacen estos dioses? Pues lo que hacen los dioses en estas historias, pelearse. Luchan por el poder. Y de esa guerra, de ese conflicto, de esa violencia, sale el mundo. ¿Y nosotros, la humanidad, dónde quedamos? Bueno, la mayoría de las veces éramos como un daño colateral, un accidente en medio de todo ese drama divino. Un ejemplo perfecto es la Eneada egipcia. Miren bien esto. No es un plano, no es un diseño, es un árbol genealógico. Es como el chisme cósmico. Tienes al dios Atum, que se crea a sí mismo, y luego de su saliva o de un estornudo nacen sus hijos, y de ellos nacen otros dioses y así sigue. O sea, el universo no se planeó, ¿entienden? Simplemente pasó, como una familia disfuncional que se va expandiendo sin ningún tipo de control. ¿Y el papel que jugamos los humanos en estas historias? Dice mucho. En Egipto, por ejemplo, se dice que nacimos de las lágrimas del dios Ra-Atum. O sea, un accidente básicamente. Pero si creen que eso es malo, esperen a oír la versión de Babilonia. Ahí la cosa se pone más oscura. Nos crearon, sí, pero a partir de la sangre de un dios rebelde que perdió una guerra. ¿Y para qué? Para ser esclavos de los otros dioses. Así de claro. Nada de un propósito noble, nada de dignidad, solo chamba. Y para que no quede duda, escuchen esta joyita del mito babilónico, el Enuma Elish. Dice que el dios ganador, Marduk, agarra el cuerpo de la diosa del caos, Tiamat, y la parte en dos, como un pescado, así, sin más. Una mitad la usa para hacer el techo del cielo. Pensemos un segundo en lo que esto implica. Para esta gente, el universo mismo, el cielo sobre sus cabezas, estaba hecho de los restos de una guerra. El cosmos estaba literalmente construido sobre la violencia. Y de repente, en medio de todo este ruido de batallas y dioses en conflicto, aparece algo distinto, un relato que no encaja, el del Génesis hebreo. Si lo comparamos con todo lo que acabamos de ver, es una verdadera rareza, un misterio. Vamos a ver por qué era pero tan diferente. Lo primero que salta a la vista del Génesis es el silencio. Se acabó el drama. No hay peleas de dioses, no hay genealogías locas, nada. Solo hay un único Dios que está fuera de su creación. Y lo más importante, este Dios no pelea, habla. Dice, hágase la luz y la luz se hace. La creación es un acto de pura palabra, de orden, y a cada paso la creación es declarada buena. Y aquí viene el giro más radical de todos. La humanidad ya no es un accidente. Al contrario, es el punto culminante de todo, creada a propósito, a imagen y semejanza de ese creador. A ver, si ponemos todo en una tabla, las diferencias son abismales, ¿no? Miren esto. Donde antes había una batalla cósmica, ahora tenemos la palabra. Donde había humanos esclavos, ahora hay humanos a imagen de Dios, con un propósito. Y al final, en vez de una fiesta de victoria sangrienta, tenemos un descanso. Un descanso sagrado que le da ritmo al universo entero. Es otro mundo, literalmente. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. Porque, a ver, hay algunas similitudes en la estructura, ¿cierto? Se habla de aguas al principio, de separar el cielo y la tierra. Los bloques de construcción parecen similares, pero el edificio final, el mensaje, es completamente diferente. Entonces, ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué explica este cambio tan, pero tan profundo?
Bueno, aquí es donde entra la clave de todo el misterio. Según pensadores como Joseph Ratzinger, la respuesta está en una sola palabra, una idea griega que vino a fusionarse con la fe de Israel de una manera explosiva. Y esa palabra, como ya se imaginan, es logos. Pero a ver, ¿qué diablos significa logos? Es una de esas palabras con muchísimas capas. No es solo palabra en el sentido de lo que digo, no. Significa también razón, lógica, principio ordenador. Es la idea, que en su momento fue revolucionaria, de que en el mismísimo corazón del universo no hay un caos sin sentido, sino que hay una razón, una inteligencia que le da forma a todo. Y es aquí donde todo hace clic. El concepto de logos es como una llave maestra que nos abre la puerta del Génesis en 3 niveles. Primero, logos como palabra creativa. Ah, claro, por eso Dios crea hablando, no peleando. Segundo, logos como razón cósmica. Exacto, por eso el universo es ordenado, predecible y bueno, no un desastre caótico. Y tercero, logos como racionalidad humana. Por eso se nos dice que estamos hechos a imagen de Dios. Porque al igual que el Creador, tenemos la capacidad de razonar, de entender. Ahora, esta mezcla entre la fe hebrea y la filosofía griega del logos no se quedó en los libros de teología, no, para nada. Sus consecuencias literalmente cambiaron el mundo tal como lo conocemos. Fue en esencia el paso de un mundo gobernado por el mitos a uno gobernado por el logos. ¿Qué quiere decir esto? Que el universo dejó de ser visto como el escenario de un drama divino, caprichoso, impredecible. Pasó a ser un cosmos, algo ordenado, inteligible, algo que se puede estudiar. Y piénsenlo bien, sin esta creencia fundamental de que el universo tiene una lógica interna, de que es comprensible, la ciencia moderna, tal como la conocemos, simplemente no habría tenido dónde nacer. Y como bien dice Ratzinger en esta cita, fue justo esa síntesis entre fe, razón y vida lo que le dio al cristianismo su empuje universal. Esto fue clave. De pronto, la fe no estaba en guerra con la razón. Todo lo contrario, la fe descubrió que la razón era su mejor aliada, que hablaba su mismo idioma. Veámoslo así. Por un lado tenemos el concepto hebreo, el dabar, que es la palabra de un Dios que interviene, que actúa en la historia, es algo personal, dinámico. Y por otro, el logos griego, esa razón universal, un poco más abstracta, que le da estructura a todo el cosmos. Lo revolucionario fue fusionar estas dos ideas. El Dios que le habla a Abraham en la historia es la misma razón cósmica que sostiene a las estrellas en su lugar. ¡Boom! Fe y filosofía en un mismo paquete. Por eso, Ratzinger llega a una conclusión tan contundente. Él llama a esta fusión la victoria de la inteligencia en el mundo de las religiones. Porque, piénsenlo, a diferencia de todos esos mitos que se basaban en la fuerza bruta y en la pelea, aquí se estaba proponiendo una fe que se fundamentaba en la razón. Y podríamos pensar que este debate entre el caos y el logos es cosa del pasado, ¿no? Pura historia antigua. Pero la verdad es que esa discusión sigue más viva que nunca. Al final, esa vieja elección resuena por todas partes hoy en día. Por un lado, la ciencia misma es una búsqueda del logos, ¿no? Busca las leyes, el orden racional del universo. Pero la pregunta sigue ahí. ¿Ese orden que descubrimos tiene un propósito? ¿Hay una palabra detrás de la matemática del cosmos? A fin de cuentas, quizás todos seguimos en el mismo punto, enfrentando la misma disyuntiva. ¿Vivimos en un cosmos lleno de razón y sentido o en un universo que es, en el fondo, puro caos? Miles de años después, la pregunta sigue ahí, flotando en el aire.